La autoconciencia y la formación permanente definen en parte al género humano y, por supuesto, todo esto no sería posible sin esa facultad única de la cual es nuestra memoria. Sin embargo, todos hemos pasado o experimentado algunas veces sus límites y donde nos hemos encontrado con una cara conocida pero no recordamos su nombre, donde también hemos intentado recordar durante horas la identidad de un antiguo compañero de clase, o incluso cuando fuimos estudiantes, donde nos ha resultado difícil almacenar toda la información para los exámenes y desgraciadamente a la hora del examen, pues no sabemos las respuestas. Incluso ahora que estamos escuchando estas líneas, que estamos empezando con nuestro programa de Crónica Lunares, todavía tenemos miedo a algunas malas pasadas que nos pueden jugar nuestras neuronas. Ninguno de estos fenómenos que acabamos de describir tiende a ser raro, porque no somos robots, y afortunadamente porque nuestra memoria no es infalible. No obstante, no hay que preocuparnos por eso, ya que no hay que renunciar a nada porque podemos seguir aprendiendo a cualquier edad. Con excepción, claro, de los casos médicos, no existe una memoria que sea mala en esencia, y lo mejor de todo es que podemos encontrar sencillas maneras para desarrollar nuestra memoria y mejorarla. En esta última, nos resulta vital para el ser humano, ya que permite que aprendamos y que nos adaptemos a lo largo de nuestra vida, y también para que forjemos nuestra propia identidad. Hoy aquí en Crónica Lunares vamos a hablar de cómo funciona nuestra memoria y tratar de sacarle el mejor partido posible gracias a algunos consejos que nombraremos aquí, y pues también haremos algunos ejercicios que se pueden aplicar a la vida diaria para permitir recobrar una total confianza de nuestras facultades cognitivas. Yo soy Irving Sun. Esto, como les digo, es Crónica Lunares, hoy siendo Mercury Dice del 14 de septiembre del año del Señor 2022. Espero que se encuentren muy bien, de verdad, en estas fechas espero que se encuentren muy bien, donde sea que me estén escuchando. Y pues nada, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. El término memoria define la capacidad de nuestro cerebro para analizar y almacenar la información con el objetivo de restituirla un poco más tarde. Disciplinas como la psicología y las neurociencias ya la han estudiado, lo que ha ayudado a esquematizar su funcionamiento en estas 3 etapas. La primera de ellas es la codificación, que designa la fase del aprendizaje. La segunda es el almacenamiento, se corresponde con la ordenación de la información. Y la tercera y última dice que cuando los datos se restituyen, se produce la recuperación. Sin embargo, este proceso no se lleva a cabo de una sola manera, porque en efecto todo lo que guarda relación con el lenguaje usa la memoria llamada declarativa, mientras que la adquisición de competencias motoras apela a la memoria procedimental. Además, existen 3 tipos distintos de memoria que trabajan de manera conjunta para que la información se transmita y se codifique. La memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. También hay que dividir la memoria en 3 distintas partes del cerebro. En el lóbulo occipital, relacionado con la visión, el lóbulo temporal, relacionado con el oído, el olfato y el equilibrio, el lóbulo parietal, relacionado con el tacto, y sobre todo el lóbulo frontal, relacionado con el lenguaje, el movimiento y los pensamientos, y también los razonamientos más complejos,
Por lo tanto, la palabra memoria se conjuga en plural. Y cada uno de estos elementos se caracteriza por una duración de retención de información y por una capacidad de almacenamientos diferentes. Hablemos de uno de ellos, por ejemplo, la memoria sensorial o registro sensorial, que permite interpretar la información que captamos gracias a nuestros 5 sentidos y recordarla durante unos cuantos segundos. Puede esta memoria subdividirse en memoria icónica vinculada a la visión, memoria eoica vinculada al oído, memoria olfativa vinculada al olfato, obviamente, y para acabar memoria áptica que está vinculada al tacto. Así, actúa como un filtro frente a una gran cantidad de estímulos a la que estamos expuestos, a menudo de manera inconsciente, y constituye una etapa obligatoria para el almacenamiento de información. Hablemos de la memoria a corto plazo, también llamada memoria de trabajo, que retiene una información activa de nuestra mente de forma temporal durante el tiempo necesario para que la tarea o nuestra tarea que estamos llevando a cabo sea real, como marcar un número de teléfono, por ejemplo, cosa que ya no tan fácilmente lo hacemos. La capacidad de almacenamiento de esta memoria se limita a unos cuantos segundos y una vez que la labor ha concluido, los datos se deterioran o se pierden. Hablemos de la memoria a largo plazo, que es una de las que nos interesan en el programa del día de hoy, ¿no? Que conserva por un tiempo ilimitado la información más antigua que se considera la más importante. Esta puede dividirse entre memoria implícita y memoria explícita. La primera, la implícita, está ligada a los recuerdos de aprendizaje, como el andar en bicicleta sin que ello exija esfuerzos conscientes, por ejemplo, como también aprender a manejar. Por su parte, la segunda, la memoria explícita, es el lugar de almacenamiento de los recuerdos propiamente dicho. La memoria explícita se divide entre la memoria semántica para los conocimientos generales y la memoria episódica para los recuerdos personales. Por lo tanto, retenemos mucha información de manera inconsciente y solo nos viene a la mente una pequeña parte. Sin embargo, no hay que olvidar que esta memoria no es infalible. Es muy probable que a lo largo de nuestra vida y principalmente durante toda la etapa donde somos estudiantes, hayamos adoptado una metodología particular para retener información, incluso de manera inconsciente. Repeticiones cantando, por ejemplo, representaciones mentales y trucos memotécnicos fueron algunos de los recursos eficaces que nos ayudaron a favorecer el aprendizaje. Sin embargo, ¿cómo podemos racionalizar estos pequeños, trucos? ¿Cómo convertirlos en un proceso calculado, organizado y fiable para almacenar sistemáticamente los datos que nos son útiles? Desgraciadamente, no existe un modus operandi universal. Cada uno debe encontrar su propio camino teniendo en cuenta sus capacidades y creo que aquí en el programa vamos a poderlo describir y lo vamos a poder lograr. Mientras vamos a hacer una pequeña pausa para en el próximo bloque hablarles sobre unas pequeñas técnicas, unas sencillas técnicas para complementar nuestra estrategia personal y tratar de maximizar nuestro ritual de aprendizaje. ¿Les parece? Por lo mientras me gustaría que nos mandaran sus mensajes, por lo mientras me gustaría que nos dejaran sus comentarios. En Crónica Lunares de Izun nos encuentran en Facebook, en Instagram, en YouTube y también nos pueden descargar en las diferentes plataformas de audio y podcast, las más conocidas, las más descargables, por así decirlo, porque pues hay muchísimas plataformas, pero yo creo que pues las más conocidas donde mucha gente entra, como Spotify, como Apple Podcast, como Speaker, como Google Podcast, entre varias de ellas, nos pueden encontrar ahí como Crónica Lunares de Izun
Y pues nada, vamos a nuestra pausa. Espero sus mensajes, de verdad, espero sus mensajes y regresamos. Antes que nada, debemos saber que solo vamos a retener algunos datos si tenemos la intención de usarlos. Por lo tanto, es importante que encontremos un sentido a lo que deseamos aprender. También debemos saber, si no es que ya lo hemos descubierto algunos de nosotros, qué canal de entrada de información nos conviene más, como por ejemplo la memoria auditiva o visual. Hay que intentar incrementar las referencias de nosotros mismos y de nuestra experiencia personal, porque en efecto lo que los investigadores en psicología, lo que fueron Rogers, Kuiper y Klicker, llaman autoesquemas, permiten filtrar los datos que aún no nos llegan. Actúa como un mecanismo de integración de la información en relación con nosotros. Y nuestra percepción de datos depende de cómo concuerda con la idea que tenemos de nosotros mismos. La autorreferencia es muy eficaz ya que el yo define cómo se trata y estructura la información con respecto a nosotros mismos. También hay que atrevernos a usar los métodos mnemotécnicos que nos resultan increíblemente eficaces, ya que el cerebro humano está concebido para retener más fácilmente ideas concretas y figurativas de conceptos abstractos y obscuros. Y por supuesto, los métodos mnemotécnicos no son una solución milagrosa para aprender, claro que no, pero constituyen una estrategia clave para recordar algunos elementos puntuales dentro de un conjunto más amplio que haya sido comprendido y almacenado. Es una especie de salvavidas que podemos utilizar cuando nos surgen las dudas, ¿no? Hablemos de algunos trucos mnemotécnicos. Para retener una lista de palabras, vamos a imaginar una historia en la que aparecen estas listas o estas palabras de manera sucesiva, ¿les parece? También otro de los puntos pudiesen ser que podríamos utilizar el método llamado de dos lugares, en el que nos imaginábamos un desplazamiento por un lugar familiar donde las distintas ideas que deben retener se suceden en cada habitación o en cada zona del lugar. Ahora, si tenemos algún tipo de alma de artista, de poeta o de cantante, podemos crear nuestros propios versos, porque no hay nada mejor que las rimas para recordar algo que queremos durante un largo tiempo, ¿no? También intentemos oponer las palabras, ya que esto nos permite contextualizar la información creando vínculos. Y por último, hay que imaginar una palabra con la primera letra de varias palabras que debemos retener. Ahora, al día de hoy, todavía nos resulta imposible efectuar un aprendizaje a largo plazo sin una cierta dosis de atención, ya que ésta actúa como un filtro que aumenta el eco de la información y el cerebro solo se digna a retener la información que piensas utilizar. Sin embargo, a menudo, el simple hecho de mantener la concentración no es suficiente para grabar una información en lo que llamamos nuestra materia gris. Incluso, si nos aislamos de todo lo que puede distraernos y alejarnos de nuestros caminos de aprendizaje, Y para maximizar nuestras posibilidades, no hay que dudar de poner en práctica la meditación para facilitar nuestra concentración. Durante nuestra infancia, todos nos hemos visto obligados a aprender poemas o textos que recitábamos con dificultad al día siguiente ante nuestros compañeros de clase, y por lo tanto conocemos tanto la importancia de memoria en el proceso de aprendizaje como también sus límites. La repetición oral y escrita tiende a ser fundamental para codificar información en nuestra memoria. Es por eso que nos aprendimos las tablas, ¿no? Las tablas de multiplicar. Pero hay que tener mucho cuidado. No hay que convertirnos en un loro.
ya que la repetición automática es solo útil para guardar los datos en la memoria a corto plazo y no permite integrarlos en la memoria de largo plazo, ya que para ello debemos establecer vínculos entre la información que conservaremos y otros datos ya almacenados en la memoria a largo plazo. Los lazos que se crean de esta manera aportan un sentido que facilita la recuperación de la información. Así, nos resulta fundamental el grado de profundidad que otorgaremos a la información. De hecho, este punto se encuentra en el centro de un experimento que llevaron a cabo los investigadores Clark y Tulvin en 1975 en Toronto. Otro punto que debemos recalcar es la extensión temporal. Un aprendizaje que se efectúe durante un largo periodo se integrará mejor a un aprendizaje realizado en un corto periodo de tiempo. Y ya, para acabar, muchos de nosotros complementamos esta concentración, la repetición y la extensión temporal con otras técnicas a las que hemos aludido anteriormente, como la agrupación de ideas, los procesos memotécnicos y las presentaciones mentales. En su artículo Envejecimiento cognitivo, el peso de la noche, el doctor Philip Lambert nos insiste en el estrecho vínculo que existe entre el sueño y el aprendizaje, ya que este último se vería alterado por un reposo de mala calidad. Para empezar, está el cansancio propiamente dicho, relacionado con la falta de sueño que perjudica la concentración y las facultades atencionales. Y sin embargo, el mismo sueño también desempeña un papel en la consolidación de los procesos cerebrales. Por lo tanto, resulta fundamental dormir en unas condiciones óptimas y un número de horas suficientes para alcanzar la fase de sueño paradójico, que sería la única realmente capaz de consolidar nuestros conocimientos. En ese momento, el cerebro se ha deshecho de los estímulos externos, puede retener en los recuerdos a través de los sueños. Los trata, los organiza, los elimina o ya de plano los refuerza. Esta teoría ha sido demostrada por un gran número de investigadores a lo largo del tiempo. Entre los más famosos se encuentra el científico Francis Crick y su colega matemático Graham Mitchison, cuya hipótesis desarrollada en 1983 en su artículo conjunto La función de la fase del sueño nos explica el papel de organización de los recuerdos que desempeña el sueño paradójico, caracterizado por la frecuencia y la intensidad de los sueños, porque los sueños principalmente activos durante esta fase nos permitirán condensar nuestros pensamientos parásitos o nuestros falsos pensamientos en historia y de esta manera los eliminaríamos. Este planteamiento también se encuentra en el centro de las investigaciones de muchos otros investigadores, como el neurocientífico Jonathan Wilson, que demostró en su artículo El significado de los sueños, en 1990, para la revista Scientific American, que nuestros recuerdos se consolidan durante la fase del sueño paradójico. Aunque hoy en día los estudios de Alison Mary y de Philip Plingeaux, doctorados en la Universidad Libre de Bruselas, demuestran que este proceso de consolidación varía entre los más jóvenes y los más mayores debido a la dimisión del tiempo del sueño paradójico. Ahora bien, no obstante, no debemos pensar que podemos aprender mientras dormimos. El experimento que llevan a cabo en 1955 Charles Simmons y William Emmons nos mostró que solo la somnolencia y la fase que separa esta última del sueño nos permite retener esta información. Sin embargo, no podemos almacenar ningún dato durante el sueño profundo, tal y como concluye en la no recuperación del material presente durante el sueño. Es un secreto a voces de que la práctica regular de una actividad deportiva tiene innumerables beneficios para nuestra salud, pero lo más sorprendente es que también permite mejorar las capacidades cognitivas. Así, si queremos optimizarlas,
vamos a intentarnos mover con mayor frecuencia posible, ¿no? El primer beneficio del deporte es el oxigenar el cerebro, como bien lo sabemos. También permite mejorar la calidad del sueño, pero sobre todo permite conservar los automatismos de la actividad física, lo que permite liberar espacio cerebral para las actividades intelectuales. Dicho de otra manera, los deportistas tienen unos reflejos psicomotores mejores y por lo tanto experimentan menos dificultades a la hora de ejecutar tareas que exigen control o atención. En un estudio con roedores, se comprobó que la actividad física genera la producción de nuevas células mentales a nivel del hipocampo, lo que es la estructura cerebral situada en el lóbulo temporal que desempeña un papel central en la información o en la localización espacial, para que sepamos dónde estamos, que nos permite el desarrollo del cerebro y así frenará parte de nuestro envejecimiento. Y lo que es más, la práctica de un deporte, aunque sea ocasional y no se prolongue en el tiempo, mejoraría las capacidades de la memoria. En cualquier caso, así lo afirma un estudio del Instituto de Tecnología de Georgia, en Estados Unidos, una sesión de esfuerzo físico de al menos unos 20 minutos entre las fases de aprendizaje mejorarían la integración de estos datos. Estos resultados se explicarían por la emisión hormonal de noradrenalina, que es un compuesto orgánico que desempeña un papel de transmisión de mensajes y que genera distintos efectos según los receptores que captarán esta sustancia, que tiene lugar durante la práctica deportiva. Ya para acabar, el deporte desempeña un papel esencial en la lucha contra los trastornos psíquicos, como el estrés o la depresión, que perjudican seriamente la concentración y por lo tanto, el deporte no solo permite ejercitar la memoria, sino también mejorarla al tiempo que favorece el aprendizaje. Así como dice el famoso refrán, quien no tenga cabeza, que tenga pies. Al menos tiene más sentido que nunca, ¿no? Al igual que el sueño y el deporte, la alimentación constituye la punta de lanza de una buena higiene de vida y por lo tanto de una total posesión de nuestras capacidades cerebrales. Y así, la desnutrición de los bebés durante el embarazo conlleva daños cerebrales graves que limitan sus facultades de atención y de concentración. Una alimentación sana y variada permite que el cerebro se desarrolle perfectamente durante la infancia. Y por último, el abuso de alcohol, el consumo de grasas saturadas y el exceso de cafeína perjudican la calidad del sueño, por lo que influyen en nuestra concentración y por lo contrario debemos optar por los alimentos ricos en vitaminas como las frutas, las verduras, los antioxidantes o las grasas polisaturadas como lo que son los omega 3. Además del fenómeno de la digestión, que altera la concentración, las grasas saturadas causan otros daños menos conocidos. Un estudio reciente de la revista Brain destaca lo tóxica que resulta la grasa para el cerebro cuando se encuentra con una alimentación demasiado alta en calorías. Los microgliocitos, es decir, la defensa inmunitaria activa del sistema nervioso central, no serían capaces de moverse y por lo tanto atacarían a las neuronas. Ahora bien, si lo vemos de un modo, no existe un alimento milagroso. Todo en exceso es perjudicial. La combinación de una alimentación equilibrada y variada con una práctica regular de actividad física permite que nos sintamos bien con nuestra piel y en consecuencia también con nuestra mente. De manera indirecta, este sentimiento favorece la autoconfianza y la memorización. Vamos a hacer nuestra pausa porque quiero en el siguiente bloque dejarles algunos consejos, pero antes de eso quiero tomar un poco de agua porque hoy traigo la boca muy reseca. Quiero tomar un poquito de agua. Quiero que si ustedes también están escuchando y tienen oportunidad, pues me acompañen tomando algo que tengan ahí a la mano ustedes. Y pues nada, vamos a nuestra pausa. Les mando un abracito muy muy caluroso y regresamos con algunos de estos consejos que les pudiéramos decir aquí para que ustedes los apliquen. Vamos a la pausa y regresamos.
bloque vamos a comentarles sobre algunas buenas resoluciones que son sencillas y eficaces, donde podríamos aplicar desde hoy mismo para que nuestra memoria se convierta en una auténtica máquina de guerra. ¡Ja! Si tienes más bien una memoria oral auditiva, hay que intentar estudiar y releer en voz alta. Para practicar, tapa el tema y hay que recitarlo. Por el contrario, si tenemos una memoria más bien visual, hay que intentar plasmar el tema que estudiamos en un esquema o en un dibujo. Ahora, hay que cerrar los ojos e intentar recrearlo. Para esto, si necesitas vivir el tema mientras lo estudias, significa que tienes una memoria de tipo kinestético. Para eso tendríamos que hacer gestos, mímicas y muecas para acompañar nuestro estudio. Ahora bien, hay que aprender con la mayor frecuencia posible. Para mantener la memoria, hay que utilizarla en cuanto se presente la oportunidad. Hay que memorizar la lista de nuestra compra, hay que conocer de memoria las fechas de cumpleaños de nuestros amigos, sus números telefónicos, o sea, hacer una pequeña lista de lo que para los demás son importantes, pero tratar de visualizarla en nuestra mente. Uno de los puntos más importantes que destacamos aquí en el programa es leer. En vez de mirar las noticias por la televisión, hay que obligar a leer todos los días los periódicos, la prensa, para que nuestras neuronas trabajen. Tras la lectura, hay que comprobar si eres capaz de citar los hechos destacados y las personalidades que son noticias. Hay que intentar recrear el esquema de cada artículo con su información principal, ya que esta es una idea y una forma ideal de ejercitar nuestra memoria en el día a día con cierta sencillez. Otro punto más es que podemos interpretar la información de nuestra propia lengua, con nuestros propios juegos de palabras y asociaciones de ideas. Ya que si un dato nos parece demasiado complicado, hay que traducirlo a nuestro idioma, ¿no? Uno más sería ejercitar nuestra concentración. ¿Cómo hacemos eso? Para mantener una atención plena y evitar distracciones, hay que centrarse en la información. Algunos creen que la meditación puede mejorar nuestra facultad de concentración, y lo creen bien. Por último, hay que cuidarnos, ya que nuestra concentración puede verse afectada por la mala higiene de vida, y así hay que evitar los excesos de todo tipo cuidando nuestro régimen alimenticio y nuestro modo de vida. Hay que ayudarnos a la meditación para que el estrés tampoco interfiera en nuestro aprendizaje. Y pues ya, para terminar nuestro programa y a lo mejor continuar con algunas preguntas frecuentes que nos hacen, por último vamos a poner a prueba nuestra memoria, ¿les parece? Los juegos de mesa, como el ajedrez o los crucigramas, ejercitan nuestro cerebro de forma lúdica. Siempre que practiquemos algo nuevo, pondremos a prueba nuestra memoria y eso es muy, muy importante. Vamos a hacer nuestra última pausa porque quiero mandar unos abrazos a la gente que nos escucha en la zona de Piamonte, Lazio, Veneto, las Marchas, allá en Lombardía, en Cerdeña y muy recientemente allá en Campania, en Emilia Romagna, en las Marcas y en Toscana. A estas personitas, estas últimas personas de allá de Toscana, que se adherieron al programa y que nos están descargando, todos ellos un gran abrazo. Allá toda la zona de Italia, por cierto, pero estos 10 lugares en particular. Me siento muy, muy contento porque haya gente tan lejos de mi país que nos estén descargando. Y pues nada, vamos a nuestra pausa y regresamos con nuestras preguntas que nos hacen aquí. Vale, vamos y regresamos.
algunas preguntas frecuentes que nos hacen, como esta, ¿no? ¿Son normales los olvidos? Y claro, todos nos olvidamos de algo. El olvido es incluso fundamental, ya que permite que la memoria no se sature con los miles de estímulos que recibimos cada día. Así, nuestro cerebro separa los datos que pueden resultarnos útiles, los que coinciden con nuestros intereses y los que pueden eliminarse. Sin embargo, no acordarse de una información no tiene por qué significar que ésta ha desaparecido. Puede que simplemente no haya sido recordada desde hace tiempo y que, por lo tanto, se encuentre sepultada bajo una montaña de recuerdos más recientes, ¿no? Cuanto más busquemos y contextualicemos un dato para utilizarlo con regularidad, con más firmeza estará arraigado en nuestra memoria. Otra preguntita más que nos hacen es ¿por qué algunos recuerdos no se olvidan? Es como andar en bicicleta, ¿no? Que no se olvida. Porque en efecto, algunos recuerdos parecen inalterables sin que llevemos a cabo un esfuerzo consciente. Así, los aprendizajes sensomotores como la bicicleta, la natación o el aprender a manejar, que nunca se olvida por la simple y llana razón de que depende de una memoria diferente a la que se encarga del conocimiento, de las palabras y de las imágenes. De hecho, esta última llamada memoria declarativa se opone a la memoria procedimental vinculada a las costumbres motoras y a los automatismos. Estos automatismos, repetidos miles y millones de veces a lo largo de una vida, no se nos olvida, aunque el nivel de rendimiento tiende a bajar con el paso del tiempo, claro. Una preguntita más que nos hacen es, ¿todas las memorias son iguales? No todos nacemos con el mismo número de neuronas. No obstante, ningún estudio científico ha demostrado al día de hoy que exista un gen específico de genios o superdotados. Sin embargo, parece que la infancia desempeña un papel fundamental en el desarrollo de la memoria. Cuanto más se encuentre un niño con un ambiente estimulante, en el que abunden los sonidos, los colores, los olores, más desarrollará su memoria, al atribuir un significado en cada dato, ¿no? Este fenómeno se ve, ¿cómo decirlo?, intensificado por las reacciones que su entorno ejercerá en presencia de estos estímulos. Y en fin, la memoria mejora con el uso y la ejercitación. Un individuo que tenga un bajo capital neuronal puede mejorar sensiblemente su memoria si la entrena. Por lo tanto, en este asunto no tiene cabida el fatalismo. Una pregunta más que nos hacen es ¿por qué tengo que seguir aprendiendo en la era del Internet? En esta era que nos tocó vivir. Cualquier persona que tenga acceso a Internet puede obtener una gran cantidad de información de todo tipo, ¿no? Por lo tanto, es normal que nos preguntemos si el aprendizaje de memoria, de nombres de hechos o fechas todavía tienen sentido. ¿No sería más acertado aprender a buscar información de manera adecuada y a comprenderla en profundidad para poder descifrarla? En esta idea se basa el libro de Growing Up Digital de Don Tapscott, porque, en efecto, este autor piensa que al librarnos del aprendizaje, en el estricto sentido de la palabra, de acontecimientos factuales como lo que son las fechas, podemos concentrarnos en la comprensión del sentido profundo y del contexto vinculados a este hecho. No obstante, podríamos responder fácilmente que, al igual que ocurre con la capacidad de perspectiva y de análisis, esta misma comprensión necesita prerequisitos y una base de conocimiento que solo puede adquirirse a través del aprendizaje. Una pregunta más que nos hacen es ¿cómo debo proceder para aprender más fácilmente? La calidad de nuestro aprendizaje depende en gran medida del conocimiento que tenemos de nosotros mismos, de nuestras cualidades y de nuestros puntos débiles. Hay que empezar por organizar nuestro trabajo y por fijarnos objetivos que consideremos razonables. Hay que actuar como un estratega y elaborar un plan de batalla
Hay que reservar las tareas más fáciles para los momentos de poca actividad y cuando te sientas lo más en forma posible, hay que concentrarse en las tareas más arduas. Estimula igualmente tu mejor memoria, ya sea de forma oral o escrita, para optimizar tu tiempo de estudio. Y para acabar, hay que desarrollar y consolidar nuestras técnicas personales. Otra de las preguntas que nos hacen, vamos a dejar estas últimas dos ya en estas dos más, ¿vale? Es, ¿cómo puedo ejercitar mi memoria? Es una pregunta interesante que para eso están aquí, para saber cómo podemos ejercitar nuestra memoria y cómo trabaja nuestra memoria y cómo poderla estimular, ¿no? La práctica de actividades intelectuales y deportivas, como ya lo dijimos, es esencial para ejercitar nuestra memoria. La sociabilidad, el ocio y el juego generan intercambios que conservan los circuitos neuronales, por lo tanto, mejoran nuestra memoria. Ya en este sentido, los diálogos y las interacciones sociales también resultan beneficiosas, ya que apelan a una especie de gimnasia mental, y de esta manera es importante que practiquemos con mayor frecuencia posible actividades que estimulen la memoria y que las diversifiquemos a todo lo que podamos, ¿no? A nuestro máximo. Vamos a explicar una última pregunta, ¿vale? Tiendo a olvidar rápidamente lo que acaban de decirme. ¿Cómo puedo poner remedio a esta situación? Nos preguntan. La repetición desempeña un papel esencial en la integración de la información, como ya lo dijimos. Sin embargo, no tiene por qué aplicarse exactamente en el sentido estricto de la palabra. Porque, en efecto, aunque una repetición palabra por palabra puede dar sus frutos, apropiarse de la información a través de la repetición con nuestras propias palabras o mediante la asociación con elementos personales, como lo son nuestros amigos, nuestra familia o nuestra experiencia, aumenta la carga emocional de todos esos datos recibidos, lo que también favorece su integración. Ahora que la memoria ya no tiene ningún secreto para ti, para mí, para nosotros, y que ya sabemos cómo sacarle el mayor partido posible, es hora de pasar a la acción, ¿no? A continuación, vamos a presentar algunos ejercicios y métodos cuyo objetivo es que te entrenes para recobrar una confianza plena en tus actividades cognitivas. Por supuesto, nuestro enfoque no es exhaustivo y existen muchos otros ejercicios que pueden efectuarse día a día para mejorar nuestra memoria. Entre los clásicos encontramos sobre todo los crucigramas, los autodefinidos, estos que tienes que poner las palabras que corresponden, las adivinanzas que vienen en los periódicos o incluso algunos juegos de televisión. También podemos ayudarnos con otras costumbres que tienden a ser más habituales, como es la lectura o la escritura. Por lo general, nuestras ganas de aprender y nuestra curiosidad se convertirán en nuestras mejores aliadas, ¿no lo crees? Volvamos a descubrir el placer de aprender. Hay que memorizar información que sea lo más variada posible y repetir este ejercicio cuantas veces sea mejor. Por ejemplo, memoricemos los 10 números de teléfono que utilizamos un poquito más a menudo. El número de documento nacional, o sea, nuestro CURP aquí en México quizás, nuestro RFC, las fechas de cumpleaños de nuestros mejores amigos, que al menos sean unos 10, y vamos a tratar de aprender nuestra matrícula del coche. A ciertos intervalos regulares, hay que jugar a enumerar presidentes, reyes y capitales de todos los países de la región del mundo. Hay que entrenarnos y retener un texto que nos guste, empezando por una página que contenga un simple verso antes de incrementar la cantidad hasta aprender un texto por completo. Y por supuesto, las bromas o las historias divertidas son una temática de aprendizaje ideal que nos ayudarán a mejorar
nuestra memoria mientras alegramos nuestro entorno, ¿no? Cuando deseemos retener un dato, hay que intentar repetirlo después de un corto periodo de tiempo y hay que reiterar la operación unas horas más tarde, o ya sea al día siguiente y una semana después, para intentar garantizar lo que hemos aprendido. Así, observaremos que la información se consolida y se arraiga a largo plazo. Hay que asociar los datos de números y lugares o nombres que aprecias para tratar de apropiárnoslos. Entre más vínculos establezcamos entre lo que queremos y debemos tener, con nuestro jardín secreto, por decirlo de algún modo, más nos resultará el aprendizaje, porque de esta manera debemos apostar por las asociaciones con nuestras pasiones y nuestro día a día. Por ejemplo, si el nuevo código de acceso de nuestro trabajo es 3107, hay que asociarlo con la noche de San Silvestre, lo que es el 31, por ejemplo, y el número de días de una semana, que es el 07. Para el vocabulario, hay que intentar aprender por asociación con sinónimos. Para la información un poco más compleja, hay que reformular a nuestra manera en vez de intentar aprenderla de memoria. Podemos explicarla a un amigo o recitarla para nosotros mismos para favorecer nuestra memoria, ¿no? Ahora bien, cuando te encuentres frente a mucha información de todo tipo, como el programa del día de hoy, y muchos de los que tenemos aquí, hay que intentar encontrar el punto en común para organizar el conjunto en categorías y subcategorías que nos parezcan un tanto lógicas. Hay que proceder metódicamente para crear una clasificación que tenga sentido para nosotros. Por ejemplo, si estamos estudiando la historia del siglo XX, reunamos los acontecimientos que consideremos que competen a la política, comparándolos con aquellos que creamos que incumben en el ámbito cultural. Así creamos redes, ¿no? Por ejemplo, en el año de 1969, que se vio marcado por el estancamiento del conflicto en Vietnam, sobre todo con la batalla de la colina de Hamburguesa, con el festival de Woodstock, ¿no? Algún detalle de esos tendríamos que aprender. Si algunos datos nos resultan un poco más abstractos, hay que basarnos en las primeras letras, las sílabas o las sonoridades para extraer ciertas similitudes. También hay que intentar repetir las distintas categorías en voz alta para intentar integrarlas correctamente. Ahora, si tememos olvidarnos de algo, hay que imaginar que lo estamos haciendo. Al igual que un director de cine, hay que contextualizar al máximo la escena ayudándonos de los detalles. Para que nos marque, no dudemos en... Para que se nos quede bien grabado, no hay que dudar en demostrar mucha imaginación, incluyendo anécdotas. Ahora bien, si nos parece complicado estudiar el desarrollo de la jornada del 18 de julio de 1815, hay que imaginarnos en la piel de Napoleón o en la del Duque de Wellington con el mayor detalle posible, como lo hacemos muchas veces cuando hablamos aquí de historia. Y pues nada, quiero terminar este programa mandando un abrazo a la gente de El Salvador, allá en el departamento de El Salvador y de La Libertad, esos dos lugarcitos que son los que nos descargan y están aquí cerquita de nosotros también en Centroamérica. A todos ellos un abrazo muy caluroso. Esto fue Crónica Lunares, yo soy Irving Sun y los espero la próxima semana. Muchísimas gracias, espero que hayan disfrutado el programa del día de hoy y lo notaré porque me dejan sus mensajes, claro, ¿no? Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares y pues muchísimas gracias por estar.